El 19 de junio de 1965 en París, el psicoanalista griego Nicolas Draculid presenta a la Sociedad Francesa de Historia de la Medicina la comunicación Origen del psicoanálisis y del psicodrama en las nubes y las avispas de Aristófanes, publicada en la revista Historia de las Ciencias Médicas 2 años después. En ese texto, que el doctor Jacob Lévy Moreno guardaba en los archivos de su instituto de Beacon, Draculid afirma que Aristófanes en sus comedias menciona varias veces a médicos, enfermedades y tratamientos, y especialmente a casos de etiología psicógena. El médico de Atenas llama la atención para 2 de las comedias que han sobrevivido de manera intacta. En la primera, Las nubes, el autor presenta, comillas, toda una escena de la mayéutica del alma de Sócrates, basada en el principio de conócete a ti mismo, que según Draculid es sorprendentemente similar a los principios y a la técnica del psicoanálisis moderno. Ya en la segunda comedia, Las avispas, el psicoanalista griego presenta lo que él considera haber sido, históricamente, entre comillas, el primer psicodrama terapéutico inventado por Aristófanes en el año 422 a.C. Según Draculid, como el protagonista Filocleón tiene, entre comillas, la manía de juzgar y condenar, yendo a la corte desde el amanecer y regresando solo al atardecer, su hijo Delicleón decide simular una corte en el patio de la casa con el objetivo de que él sea sanado de la neurosis judicial que lo persigue. En ese tribunal psicodramático, comenta el articulista, los 2 criados toman el papel de procurador general y oficial de justicia respectivamente, mientras que la primera causa involucra a 2 perros peleando por un pedazo de queso. Para Draculid, el resultado psicoterapéutico de las avispas puede ser constatado cuando, comillas, inmediatamente después de los 2 psicodramas, vemos su efecto catártico en el protagonista Filocleón, que entra en escena con una mirada totalmente nueva. A propósito de la contribución del dramaturgo griego a la historia del psicodrama, Moreno publica en 1971 el artículo Comentarios sobre Goethe y el psicodrama, en el cual reconoce que, comillas, ha habido muchos otros dramaturgos y novelistas, desde Aristófanes a Ibsen y Strindberg, que han utilizado técnicas psicodramáticas dentro de sus obras. Moreno no llega a mencionar a Jean Racine, pero Draculid había también informado en su artículo que, comillas, 20 siglos más tarde, y con el fin de satirizar a los magistrados a propósito de un proceso que había perdido, el dramaturgo francés retomó el tema de las avispas en su pieza Les Plaideurs, los litigantes, adaptada a las costumbres actuales y mezclada con una farsa de amor. Por otro lado, refiriéndose a Johann Christian Heil, el hombre que según la revista británica de psiquiatría acuñó ese término, psiquiatría, en 1808, el propio Moreno aporta un dato fundamental sobre otro antecedente histórico del psicodrama. Fue Heil que, cuenta Moreno, a finales del siglo XVIII sugirió que los hospitales mentales tuviesen un teatro especial en el que los empleados desempeñarían los roles de, comillas, jueces, fiscales, ángeles viniendo del cielo, muertos saliendo de sus tumbas, los cuales, de acuerdo con las necesidades de varios pacientes, se jugarían para producir la ilusión de la máxima verosimilitud. Efectivamente, en su libro Rapsodia sobre el uso del método de tratamiento psicológico en trastornos de la mente, publicado en 1803, el médico alemán afirma, comillas, observo solamente que, de manera general, cada manicomio podría tener, para aplicarlos solemnemente y asociados, según corresponda, un teatro especialmente organizado con este objetivo, perfectamente utilizable, provisto de todo el equipo necesario, máscaras, maquinaria y escenarios, y los oficiantes de la casa deberían estar suficientemente ejercitados para poder jugar cada rol,
el de juez, de verdugo, de médico, de ángel venido del cielo y de muertos saliendo de sus tumbas, de acuerdo a las necesidades particulares del paciente, hasta el más alto grado de ilusión. Y a la profesora austríaca del Departamento de Teatro, Cine y Ciencias de la Información de la Universidad de Viena, Brigitte Marchal, autora de una tesis doctoral sobre Moreno, informa en su libro Yo soy el mito, del teatro de la improvisación al psicodrama de Jacob Lévy Moreno, que Ryle procuraba, comillas, curar a enfermos psíquicos a través de estímulos ópticos y que se había recibido con una tesis sobre la melancolía. Al igual que Moreno, el propio Ryle menciona en su libro citado al médico francés Philippe Pinel. Ryle asocia directamente el nombre de Pinel a experiencias de tipo teatral. Según él, Pinel habla, por ejemplo, de, comillas, la fiesta del Santo Sudario de Besançon, a la cual trajeron muchos locos que decían ser poseídos. Ryle comenta que una multitud de espectadores se reunió en un escenario alto, que tenía la forma de un anfiteatro, en el cual los supuestos poseídos eran custodiados por soldados y hacían movimientos furiosos. Efectivamente, en la primera edición de su Tratado Médico-Filosófico sobre la alienación mental o la manía, publicada en 1801, Pinel confirma la escena de Besançon. Lo que más le llama la atención, sin embargo, es el caso de un trabajador que, comillas, durante una de las épocas más efervescentes de la Revolución, deja un día escapar en público algunas reflexiones sobre el juicio y la condena de Luis XVI. Cuenta Pinel que, recibiendo amenazas cuyo peligro el hombre pasa a exagerar y creyéndose ya condenado a la guillotina, él pierde el sueño, el apetito y el interés por su trabajo como sastre, hasta que es internado en el Hospital Manicomio de Bicêtre, en París. Como narra Pinel, comillas, en ese momento yo ya estaba dejando el Bicêtre, pero sin renunciar a la esperanza de ser útil a aquel desafortunado. Este fue el expediente que puse en práctica durante el año. El supervisor del Hospital para Enfermos Mentales de Bicêtre fue advertido que, en determinado momento, una supuesta comisión de la Asamblea Legislativa visitaría Bicêtre para tomar información sobre el ciudadano y para absolverlo si él fuese considerado inocente. Yo me pongo de acuerdo entonces con 3 médicos jóvenes y entrego el rol principal a aquel que tiene el aire más grave y más imponente. Esos comisarios de capa negra y con todo el aparato de autoridad se ponen alrededor de una mesa y hacen venir el melancólico. Lo interrogan sobre su profesión, su conducta anterior, los periódicos favoritos que leía, su patriotismo. El acusado relata todo lo que había dicho, todo lo que ha hecho, y provoca su juicio definitivo, porque no se cree culpable. Para sacudir entonces con más fuerza su imaginación, el presidente del pequeño comité pronuncia en voz alta la sentencia siguiente, comillas, nosotros los comisarios, en virtud de todo el poder que nos fue otorgado por la Asamblea Nacional, siguiendo las formas habituales, hemos procedido al examen jurídico del ciudadano y reconocemos no haber encontrado en él sino los sentimientos del más puro patriotismo. Él queda absuelto de cualquier acusación hecha en su contra y ordenamos que él recupere su libertad total y que vuelva a su familia. Pero sin embargo, como desde hace un año él se niega con obstinación a cualquier tipo de trabajo, juzgamos conveniente que quede detenido todavía por 6 meses en Bicêtre, para ejercer su profesión a favor de los enfermos y hacemos al supervisor del hospital responsable de la presente sentencia. Se retiran en silencio y todo indica que la impresión producida en el espíritu del enfermo haya sido de las más profundas. Con esa simulación, Pinel se convierte también en uno de los precursores del psicodrama, que 100 años después Moreno va a empezar a desarrollar a partir de sus experiencias de vida en Bucarest y en Viena. Y también esto. El artículo de Nina a Nina, Psicodrama, Absorción y el Sentimiento en la década de 1780, firmado por Stefano Castelvecchi, profesor de música de la Universidad de Cambridge, Inglaterra,
aporta nuevas luces sobre las relaciones entre el teatro y la psiquiatría en los tiempos de Pinel. Se trata de la ópera cómica Nina o La loca de amor de Benoît-Joseph Marsollier y Nicolas d'Aleijac, puesta en escena con mucho éxito en París a partir de 1786 hasta mediados del siglo XIX y con una versión en 2 actos estrenada en 1789 todavía con mayor éxito, dice el profesor, en Italia. Resumiendo la historia, cuenta él, Nina y Germeil se aman y están comprometidos al matrimonio con el consentimiento del padre de Nina, el conde. Sin embargo, la mano de Nina es solicitada por un pretendiente rico. El conde favorece a este último, rompiendo así el pacto con Germeil. Un duelo entre los dos pretendientes sobreviene cuando Nina ve a su amado acostado en su propia sangre y su padre le pide que acepte como su esposo al asesino de Germeil. Ella pierde la razón. Según Castelvecchi, el texto de Nina, comillas, resuena en muchos aspectos con las teorías de la mente y las prácticas de la cura moral de la época. El final de la ópera, afirma, se puede leer como una puesta en escena de una técnica terapéutica específica, aparentemente emergente en la práctica médica de aquel periodo. Castelvecchi explica que en el siglo XVIII había ganado terreno la idea de que la insanía podía tener a menudo una etiología moral, o sea, mental, y que al insano se le debería dar un tratamiento moral a través del intelecto o de la emoción, no a través de medios físicos como purgas, sangrías, duchas y drogas. A ese tratamiento, agrega Castelvecchi, se acordó entonces estatus científico gracias al trabajo de Philippe Pinel. Castelvecchi informa que el final de la pieza, en el cual Nina recupera su salud mental, corresponde a una de las soluciones terapéuticas de ese médico francés. Comillas. Impactar la imaginación del paciente a través del montaje de una escena teatral. O sea, comenta, sanadores de la mente habían estado haciendo uso de expedientes y habilidades genéricamente teatrales, pero la práctica que Pinel describe es más específica, se asemeja a una técnica terapéutica que en nuestros tiempos, 1996, fecha del artículo, se define como, comillas, psicodrama, una escena que dramatiza los contenidos problemáticos o traumáticos de la mente del paciente. El final de Nina funciona de una manera muy similar. Germeil y los otros personajes recrean el pasado de Nina y dan un giro positivo a sus contenidos traumáticos. Sigue el profesor. Nina se encuentra a sí misma entre Germeil, que está vivo, y su padre, que aprueba su boda. Solo ahora Nina se siente bien y reconoce al padre y al amante. El proceso, como en el juicio del sastre paciente de Pinel, implica un nivel de puesta en escena en el psicodrama final de Nina y los personajes actúan como si los acontecimientos traumáticos, la negativa del padre, la supuesta muerte de Germeil, nunca hubiesen ocurrido. Parece no haber ninguna evidencia de que Moreno en algún momento haya tomado conocimiento de la pieza Nina. Lo que sí ameritó su atención en el ámbito literario fue el personaje femenino de otra pieza de teatro, o más precisamente una de las 4 zarzuelas de Goethe, Lila, escrita entre 1777 y 1788 y publicada en 1790. El traductor de su monumental Obras completas de Goethe para el castellano, Rafael Cansinos Assens, introduce la pieza evocando, comillas, aquel interesante episodio del inmortal Quijote, en que el avispado bachiller Sansón Carrasco intenta volver a la cordura al dementado hidalgo, siguiéndole la corriente de su delirio caballeresco. Él comenta que con eso Carrasco consigue lo que no lograron los sesudos razonamientos del barbero y el cura, presentando otros detalles pertinentes. Acepta el bachiller astuto un papel en el imaginario drama del noble caballero de la triste figura. Fíngese caballero él también de la blanca luna, desafíalo en nombre de su dama, según la costumbre de esos héroes novelescos, vénselo sin dificultad, e impónele como precio de su triunfo la solemne promesa de renunciar
en lo sucesivo a sus andanzas, y el pobre y buen hidalgo, senil y decrépito, fácilmente vencido por la pujante juventud del garrido bachiller, torna a su aldea metido en una jaula, abochornado y confuso, presa de una melancolía que es ya la sensatez, aunque resulte más lamentable para el espectador que su anterior delirio. El traductor y comentarista afirma que, comillas, a una operación semejante nos hace asistir Goethe en su zarzuela, informando que la protagonista Lila, una mujer locamente enamorada de su marido, cae en un estado de melancólica apatía al recibir la noticia, desmentida después, de la muerte inopinada de su cónyuge en un accidente hípico. Por la casa había desfilado inútilmente, entre comillas, toda la caterva de médicos, mediquillos y medicastros, curanderos y charlatanes, comenta Sens, hasta que se presenta allí un sagaz psiquiatra, el doctor Veracio. Lo que sigue en este proceso de alta terapia psíquica, agrega el traductor, es un espectáculo en que intervienen hadas, genios buenos y malos, ogros, magos y toda la comparsería de la opereta cómica, concluyendo que canto, danza y mímica, todos los recursos del arte se ponen a contribución para el fin paradójico de curar la locura por la locura misma. El primer análisis sobre esa obra de Goethe y sus relaciones con el psicodrama lo hace el psicólogo Gottfried Diener, que en 1971 publica su libro Goethes Lila, cuyos extractos van a aparecer 2 años después en una edición revisada y aumentada del Teatro de la Espontaneidad en Beacon, hecha por Moreno. En sus comentarios que siguen al artículo del profesor alemán, Moreno reconoce que Diener, entre comillas, ha prestado realmente un gran servicio a la filosofía, la historia y la ciencia del psicodrama, declarando por su parte que no conocía el interés de Goethe por el psicodrama y que en realidad el término mismo psicodrama era desconocido en la época de Goethe y, comillas, fue introducido por mí en los Estados Unidos. Moreno informa además que Diener analiza también a los dramaturgos anteriores y contemporáneos de Goethe, haciendo notar el caso del teatro dentro del teatro en la obra de Hamlet de Shakespeare. Moreno comenta también que el escritor español Cervantes en su novela Don Quijote muestra cómo éste fue tratado y se curó de una enfermedad mental que padecía por un método psicodramático, pero que también ahí el interludio psicodramático no era sino un intervalo dentro de una gran novela. Aparte de eso, reconoce Moreno que, comillas, ningún otro autor ha escrito una obra entera, es decir, todas las escenas, cada palabra, la estructura entera de la obra para mostrar al drama mismo como una cura, afirmando que fue precisamente eso lo que ha hecho Goethe. Moreno concluye que Lila, por supuesto, no es un psicodrama vivo, comillas, en el sentido que hoy le damos, pero se lo puede denominar psicodrama. ¿Qué interesa la palabra mientras estemos de acuerdo respecto a su sentido?, termina Moreno. A propósito de Hamlet, vale notar que al final del primer volumen de Psicodrama, de su libro, Moreno presenta un texto corto suyo, Shakespeare y el psicodrama, en el cual imagina una serie de escenas generadas a partir del encuentro entre el dramaturgo inglés y el príncipe danés Hamlet. Aunque del punto de vista literario se trate más bien de un cuento, o sea, de una pieza ficcional, ese texto es una buena ilustración de cómo Moreno concibe las relaciones entre el teatro clásico y su método, subrayando similitudes y diferencias entre el psicodrama moderno y las creaciones anteriores del teatro terapéutico. Pero bueno, el tema ese sigue en nuestra segunda clase. Hasta la próxima entonces.